Hola, buenas. Soy Carmen Cabezón Vienes, soy citotecnóloga y técnico de anatomía patológica y citología. Trabajo en el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y hoy vengo a hablaros del HPV en anatomía patológica. ¿Qué es el HPV? Pues es un virus de la familia Papillomavirus. La infección por HPV es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se estima que entre un 5 o 10% de la población está infectada y que aproximadamente el 70% de las mujeres llega a estar infectada en algún momento de su vida. Esta infección puede eliminarse por el sistema inmune, que ocurre en la mayoría de los casos, pero si persiste puede dar lugar a lesiones displásicas y cáncer. El cáncer que produce puede ser de vulva, de vagina, de cervix, de ano, de pene y de cavum, que sería cabeza y cuello. Existen más de 100 tipos distintos de HPV y se clasifican según el potencial oncogénico, en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. El intervalo de contacto-lesión puede ir de 3 semanas a 8 meses. Aquí vamos a empezar a ver la parte negativa que vemos las células en anatomía patológica haciendo una citología cérvico-vaginal, que observamos estas células con un citoplasma amplio y núcleos totalmente ovalados y redonditos. Aquí lo mismo, incluso vemos el cervix sin una apariencia totalmente normal. ¿Qué ocurre? Que puede haber una infección de HPV. Estas células empiezan a cambiar y lo primero que observamos cuando ocurre una infección por HPV es un LSIL, una lesión intraepitelial de bajo grado. Observamos cómo esas células cambian y se vuelven lo que llamamos coilocitos. Es una célula escamosa madura con relación núcleo-citoplasma normal que muestra una voluminosa cavitación perinuclear de límites muy netos y de cual recibe el nombre de coilos porque en griego significa hueco o vacío. El citoplasma queda reducido a un anillo externo denso que vemos aquí como parece que está muchísimo más teñido por todo ese hueco que crea. Y es una característica citopática viral. Si mantenemos a esa paciente sin ningún tratamiento, podríamos llegar a tener un HSIL, una lesión intraepitelial de alto grado. Esas células son mucho más pequeñas y muestran menos madurez citoplasmática que las células que hemos visto antes del LSIL. Las lesiones de mayor grado a menudo contienen células de tipo basal, bastante pequeñas, y las células de HSIL tienen el mismo grado de agrandamiento nuclear que las células del LSIL, pero el área citoplasmática está muchísimo más reducido, lo que conduce a un marcado aumento en la relación núcleo-citoplasma. Otras células de muy alta relación núcleo-citoplasma, pero el tamaño real de los núcleos puede ser considerablemente más pequeño que el del LSIL, a veces incluso tan pequeño como un núcleo celular intermedio normal. Aquí vemos cómo en el cervix empieza a haber bastantes lesiones. ¿Qué ocurre si dejamos a esta paciente? Que empieza a tener un carcinoma epidermoide. De esas células que veíamos al principio empezamos a ver células muchísimo más pequeñas con marcada variación en el tamaño y la forma de las células, con células fusiformes, incluso con formas de renacuajo muchísimo más alargaditas en fibra que frecuentemente contienen citoplasma orangófilo denso, porque son carcinomas queratinizados. Los núcleos varían notablemente, las membranas nucleares pueden ser irregulares, en ocasiones numerosos y a menudo núcleos densos, opacos, muy oscuros, y el patrón de cromatina cuando es perceptible es granular, grueso y se distribuye regularmente con aclaramiento de cromatina. Por supuesto, como ya es un carcinoma, se observa esa necrosis de fondo. Y cuando ya tenemos este tipo de cáncer, pues tenemos que hacer una histerectomía. Entonces aquí vemos cómo ocupa toda esa masa, toda la parte del cervix.
¿Qué hacemos nosotros cuando ya hemos diagnosticado esto? Pues una de las cosas que hacemos es la prueba de FinTech Plus, que es una doble tinción de P16 con Ki67. Es una prueba de triaje para este tipo de cribado de este cáncer de mama y es la única prueba que utiliza tecnología de doble biomarcador para proporcionar la presencia de infecciones por HPV transformadoras, es decir, que ha llegado a meterse dentro de la célula y estar cambiando todo ese ADN de esa célula normal. La mayoría de las infecciones de HPV van a ser transitorias, discrimina a aquellos pacientes con posibilidad de desarrollar lesión de alto grado y remitirlas a hacerle una colposcopia, evita angustias y controles innecesarios y bueno, pues lo que vemos es este tipo de células con el Ki67 en color rojo tiñendo el núcleo y la tinción marrón del citoplasma indicando sobreexpresión de la proteína P16. Es decir, si tuviéramos un caso en el que tenemos dudoso una lesión intraepitelial de bajo grado, que existe una parte que sería tipia, que no puedo saber si realmente es una lesión intraepitelial de alto grado, o sea, de bajo grado, lo que haríamos sería este tipo de tinción y nos ayudaría a saber que, bueno, pues es un LSIL más raspado o con poca celularidad, pero que sí que es frecuente que esa paciente se la vea. ¿Y qué vería la paciente en consulta? Pues tres partes. Primero, el tipaje de HPV, que hay en sitios que se hace por microbiología, el servicio de microbiología, y hay sitios en los que se hace anatomía patológica, que sería determinar si ese HPV es de alto riesgo oncológico, medio riesgo o bajo riesgo. El tipo de lesión que se haría en anatomía patológica, que sería el LSIL, el HSIL o el carcinoma epidermoide. Y esa inmunocitoquímica que nos ayudaría a saber si la paciente con un LSIL habría que verla antes o se puede quedar un poquito más allá. ¿Tratamientos según los tipos de lesiones? Pues en un LSIL, que es una lesión de bajo grado, intentaremos conservar absolutamente todo y lo que haremos es criocongelación y vacunación. En un HSIL, que es una lesión de alto grado, necesitamos realizar una conización, es decir, quitar parte del cervix, como se ve así, por eso se llama conización, porque parece un conito lo que se quita para quitar toda esa parte de la lesión. Y en un carcinoma epidermoide tendremos que hacer una histerectomía. En general, dependiendo de la paciente, haremos una parte parcial, pero a veces necesitamos hacer una total o incluso una radical. ¿Qué nos encontraremos en la prevención frente al HPV? Pues uno de los descubrimientos más importantes en la investigación etiológica del cáncer de estos últimos 25 años ha sido la demostración de que el cáncer de cuello uterino está causado siempre por la infección por el virus del papiloma humano. No los adenocarcinomas, pero sí los carcinomas epidermoides. La evidencia científica ha permitido demostrar y describir de forma inequívoca que el cáncer de cuello uterino es en realidad una secuela a largo plazo de una infección persistente de los genotipos de HPV. De esta manera podemos afirmar que el cáncer de cuello uterino es el resultado final de una ITS no resuelta. Las vacunas serían nuestro método de prevención. Aquí os pongo las dos vacunas que se usan ahora, que es la tetravalente y la bivalente. Y podemos ver HPV en otras localizaciones. Por ejemplo, aquí vemos una pieza anatómica del cuello del cervix. Aquí vemos un condiloma vulvar, un condiloma en prepucio, condilomas en el eje del pene, una penectomía de un carcinoma escamoso que infiltra el cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso, o condilomas acuminados por HPV anal. Conclusiones. La prueba de screening a través de la citología cervical ha demostrado su inmenso valor con el paso de los años. Es importante recordar que esta prueba está enfocada en el diagnóstico de anormalidades, de cosas patológicas del epitelio escamoso y, por tanto, aunque sea la ITS más frecuente, se ha reducido la mortalidad considerablemente en el estudio del HPV. La importancia del tipaje de HPV para la importancia de saber qué tipo de lesión tiene esta paciente, que los hombres no solo son portadores del HPV y al ser una ITS hay que vacunar a toda la población.
Aquí os dejo la bibliografía para si os interesa. Os doy las gracias primero por invitarme a colaborar y a todo el mundo que esté viendo el vídeo. Os dejo aquí mi Instagram, que suelo poner cosas de citología por si os interesa. Muchas gracias.